Ya estamos online, estamos en red, ya en Facebook, con Letras en Directo. Gracias a todos los que se mantienen pendientes. Hoy, lamentablemente, no pueden observar los libros que normalmente nos bañan, porque algo ha pasado con Chito, que tiene la librería cerrada esta vez, pero estamos siempre dentro de la Casa de Cervantes, donde nos han ubicado en un lugar más o menos tranquilo, donde se mueve menos gente, menos comensales en este lugar tan concurrido. Así que con este nuevo ambiente arrancamos esta vez y llamamos a el invitado de esta ocasión, César Gutiérrez, escritor y poeta. Aquí, por favor, mi estimado, vamos a conversar de muchos temas esta mañana, pero mañana en Guatemala, César, siempre tengo que estar recordando. Básicamente vamos a hablar de esta obra. Es una novela que se llama Desatados. El autor es este compadre, pero también tenemos otros libros. Vos tal vez trajiste algo más, ¿verdad? Sí, otros libros que has publicado. El de Cuentos de San Juan. La misión belga. La misión belga. La misión belga también. ¿Cuándo publicaste la misión belga? Eso fue por los 50 años de la misión belga en Guatemala. ¿Qué año? 2014. Ya se me olvidó la fecha. Bueno, vamos a 2013. A compartir la señal también a nuestro muro, ahora que ya estamos transmitiendo, para que más personas puedan tenerlo ahí disponible. Y además que si nos quieren enviar saluditos, si quieren consultarle algo acá a César, pues ahí lo pueden hacer. Vamos a empezar por encontrar algunos datos de César Gutiérrez. Vos naciste en Churischán. En Churischán. Churischán es una aldea del municipio de San Juan Ermita, en Chiquimula. Este es mi paisano, es mi primo. Esta vez queremos decir que vos estudiaste letras en la Universidad de San Carlos. ¿Todavía estás en la etapa final o ya tenés el título? Pues fíjate que yo cerré el pensum de licenciatura en letras. Y sí tengo el título de graduado de profesorado de enseñanza media en lengua y literatura. En lengua y literatura, perfecto. Ganaste algunos premios también, ¿verdad? Con algunos cuentos. Sí, bueno, básicamente cuando era estudiante, ¿verdad? Pues tengo algunos certámenes de literatura ganados en Chimaltenango, en Tiquizate, en Tecpan, Chimaltenango. Y también ya después en la universidad, en la Facultad de Humanidades, pues participamos a nivel de 50 estudiantes. Ganamos ahí un primer lugar también en cuento. Cierto. Y también tenemos un primer lugar en cuento en la democracia, en Escuintla, y un segundo lugar siempre en la democracia, pero en poesía. En poesía. Excelente. Sí, estaba viendo. Esta obra es de cuentos, realismo trágico. Esta sí es una publicación de la editorial de la Universidad de San Carlos, ¿verdad? Así es. Aquí me encontré yo con algunos cuentos que me encantaron. Había uno que indudablemente yo conocía ya desde hacía muchísimos años y que fue incluido, que es La vida en cantos de Cocorón. Sí. Buenísimo. También hay otro cuento que se llama El dilema de los opuestos, Insomnio y un personaje real y ficticio, que son los que yo señalé como
los que más te me gustaron. gustaron a mí. Sí. Si tenemos tiempo, vamos a conversar un poco o a conocer algún par de cuentos de realismo trágico. A mí me fascinó Paraguaná. Paraguaná también es bonito. Son de Exacto. los míos, pero me fascina Paraguaná. Sí, pues. Bien, vayamos primero a que nos hables de Churischán. Churischán. Para relacionarlo con la novela. Sí, es decir, es un antecedente importante porque después vamos a desembocar en la novela, ¿verdad? Churischán actualmente está considerado como una aldea, pero en aquellos tiempos a los que hace referencia la novela era más bien un caserío, ¿verdad? O algo así. Sí. ¿Dónde está ubicado Churischán? ¿Cómo es? Churischán está ubicado, pues es una aldea que está ubicada detrás del Cerrón, le llamamos allá, bueno, en la parte de abajo del municipio y todo eso le llaman la montaña. Y atrás de la montaña, por cierto, está rodeado de montañas, y ahí está Churischán en las faldas del Tianté, que es la montaña sobre la cual prácticamente está asentado Churischán, sus casas dispersas. Bueno, para el tiempo en que está ambientada la novela, no teníamos ni luz eléctrica, ni agua potable, nada. O sea, todo era la pura ruralidad. La pura ruralidad. Sí, la pura ruralidad. Pero creo yo que ayuda bastante para ubicarse el hecho de decir, bueno, es una montaña. Churischán está en una montaña y para llegar a Churischán, todavía en nuestros tiempos de patojos, ¿cómo llegábamos? Fíjate que nosotros hacíamos por lo menos, teníamos que ir a pie, ¿no? Que no había solo carretera. para arriba Solo y para arriba. Cuando subíamos de San Juan a Churischán. Pero cuando de Churischán a San Juan era para abajo y para abajo. Sí. Entonces, pero era un camino de unas 2 horas por lo menos para subir. Ajá. Y pues lo bonito en sí era pues el calor, el viaje, ¿no? Por pasar por la montaña, por el Roblarón, de esos lugares así poco sombríos, Ajá. ¿verdad? La quebradona, la puerta de la montaña, la quebrada de los Palos Gordos, los patios hasta llegar a la primera entrada de Churischán. Y ya desde el filo, que le llamamos el filo, pues ya se podía divisar la aldea, ¿no? Sus casas, como te digo, dispersas, sus caminos esos caminos reales que le llamamos, ¿no? En algunas partes veredas de ganado, en los potreros. Ese era el ambiente de Churischán, puro natural, pues, pura naturaleza. No había carreteras, no había luz, no había agua. El agua se recogía en esos pozos que le llaman, pozos de agua le llaman, ¿no? O sea, había que escarbar y hasta que apareciera un poquito de agua, ahí se llenaban el cántaro. Mi mamá lavaba ropa en un lugar que se llamaba El Limoncillo, porque ahí sí nacía un poquito de agua y se armaba un pequeño arroyito, y entonces ahí le poníamos piedras, se circulaba, se hacía la posita, y entonces mi mamá lavaba la ropa en una piedra, y mientras yo pues jugaba con la arena, el lodo, palos, y lo que eran los juegos. Bueno, es importante adelantar que la obra de Desatados, la novela, de alguna manera puede uno compararla, decir, bueno, esto es algo como La Casa de los Espíritus de Isabel Allende, porque aquí se habla de un patrón, un finquero, ¿verdad? Y que tenía mucha gente a su cargo. Entonces, y también en la novela puedo decir, muy importante, valiosa, porque nos ofrece datos históricos, nos habla mucho de Jacobo Arbenz Guzmán y de Carlos Castillo Armas, y toda una escenografía, todos los hechos que ocurrieron, porque se vieron involucrados en la guerra también los personajes que vivían en Churischán, ¿verdad? Bueno, pero
también me interesa que hablemos de otros aspectos. En la dedicatoria de Desatados escribiste a Eliseo Gutiérrez, mi padre, hábil tejedor de la lengua oral. Hábil tejedor de la lengua oral. Es decir que hay herencia, ¿verdad? ¿Qué podemos, aprovechemos el momento, decir acerca de la tradición oral? Bueno, pues fíjate que, pues como ya creo que quedó bien escrito ahí, tejedor de la lengua oral. Mi padre era o es un contador de cuentos. Entonces él nos reunía cuando éramos niños a la hora de la cena. Además de guitarrista. Además de guitarrista, nos reunía a la hora de la cena o cuando las moliendas, nos contaba cuentos. Y dentro de esa, de su forma de contar y de narrar, pues me contó bastante de lo que está en la obra, en la novela. De hecho, tengo escrito mi libro con 12 cuentos, 12, 14, 15 cuentos de tradición oral que fueron contados por mi papá, que son cuentos universales, pero que han llegado a nuestro país a través de la historia, como a través de la tradición oral, y que mi papá nos lo contaba. Para ponerte un ejemplo en concreto, podría hablarte de Hansel y Gretel, de la tradición oral de Alemania. Los hermanos Grimm toman esa tradición oral, escriben el cuento y se convierte en una joya universal. El mismo Gabriel García Márquez en muchas ocasiones confesó que él más bien solo contaba lo que escuchaba. Exacto. En su pueblo, ¿verdad? Esa es la tradición oral. Entonces, ya convertido en una joya, Hansel y Gretel llega a España. Ahí en España incluso le dan algunas transformaciones. A Hansel le llaman Pedro, a Gretel le llaman María, le cambian los nombres. Y de alguna manera pues viene con los conquistadores a Guatemala, al área de Honduras, a los tulupanes. Entonces, los tulupanes fueron un grupo hondureño que se opuso a mucha resistencia a la conquista española, que no los pudieron dominar. Entonces los españoles dieron en llamarle jicaques o sicaques así en forma despectiva, ¿verdad? Como por llamar por ofender a alguien. Entonces resulta que mi papá nos contaba a nosotros el cuento de Hansel y Gretel, pero bajo el título de La Jicaca, que la jicaca es la bruja, pero suponemos que los españoles lo tradujeron, la bruja a la jicaca, por ese término despectivo que te cuento de los tulupanes. Entonces, incluso allá en el cuento clásico es la mamá la que más tarde se convierte en bruja. Aquí en nuestro país, ya como nos lo cuenta mi papá, no es la mamá, sino que es el papá el que va a perder a los niños al bosque. Es el papá el que se opone a todo, es el papá el que manda. O sea, nos da ahí otra idea del machismo. Entonces, eso es parte, pues es solo un puntito de la tradición oral que mi papá tenía, y como te cuento, pues tengo ahí listo para publicar unos 12, 15 cuentos de la tradición oral, acompañados de un estudio teórico, digamos así, que hace una ambientación de cada cuento. Entonces, sí, bueno, la suerte pues será publicado un poco. Hay que caer también entonces en el concepto de tradición oral, que en los lugares pequeños, en las aldeas y en aquellos tiempos, pues la gente no tenía acceso a libros empezando, y en segundo lugar a poder publicar, ni se pensaba más bien. Entonces la gente tenía la habilidad para contar las historias de viva voz, ¿verdad? Y por eso se formaban los grupos en círculos, y siempre había alguien que era hábil para contar, como en el caso de tu papá. Sí,
Así es. ¿Verdad? Y se habla de tradición oral porque un cuento se lo cuenta, un personaje le cuenta una historia a un nieto, a un hijo, y se lo cuenta a sus respectivas descendencias también, ¿verdad? Entonces ahí se va dando la tradición oral y de ahí es que nosotros también publicamos este libro donde hay solo cuentos que tienen que ver con personajes de San Juan Ermita, historias de San Juan Ermita, escenarios de San Juan Ermita, todos, ¿verdad? Recogidos de ese municipio, ¿verdad? Entonces, por eso esa es la tradición oral y muchos vamos entonces bebiendo de esa tradición oral y que después se va convirtiendo, en realidad lo primero es lo oral y después lo escrito en todo el mundo, ¿verdad? Fíjate que por ahí dice algún especialista que cuando de la literatura oral pasa a lo escrito se convierte en historia. O sea, dice que por ejemplo una leyenda, si es contada oralmente, hablada de una generación a otra, con sus cambios, con sus transformaciones, se va contando esa leyenda, pero cuando la pasamos a lo escrito se convierte en historia y deja de ser leyenda. Dicen los especialistas. Dicen los especialistas, ¿verdad? Entonces, a mí me da la sensación que si no la escribimos, es más rica, ¿no? Porque se mantiene en lo oral y va sufriendo transformaciones, como el cuento de Hansel y Gretel, que ha sufrido transformaciones a lo largo de que va pasando de una generación a la otra. Hay riqueza porque la persona que lo cuenta tiene una capacidad de llegar a la imaginación y atraer. Mi papá, por ejemplo, de repente estaban sentados en la molienda sobre un volcán de bagazo, y llegaban 2, 3 a tomarse su guacalito de chicha, de la que hacían ellos mismos en cántaros de barro. Y bueno, ya tomándose en su guacalito de chicha, pues comenzaba él a contar, y cuando sentía ya un poco más, calientito. ya un poco calientito, un calorcito, llegaba más de los trabajadores en su tiempo libre, y había un montón ahí en el magasal escuchando la conversación o lo que estaba contando mi papá. Entonces quiere decir que se va desarrollando una capacidad lingüística para contar, no para escribir, porque si ponemos a escribir a mi papá, no escribe nada, no puede hacerlo, él solo puede contarlo. Allí vale la pena también establecer las diferencias que hay entre la tradición oral y lo que ya aparece escrito, porque ese personaje que es hábil para hablar, para contar las historias de viva voz, pues las inflexiones en su voz, los gestos, los ademanes, forman parte, ¿verdad? Y además de que el escenario en el que se esté contando, que en este caso eran alrededor de esa actividad de la molienda, ¿verdad? De un trapiche, mientras los bueyes giraban en torno al trapiche, el perol estaba también ahí hirviendo, un personaje estaba contando historias de miedo o anécdotas. Era muy bonito porque después de que eso sucedía en tiempo libre, ¿verdad? Pero tiempo libre siempre en el trabajo, porque se terminaba de moler la caña, de trasladar el caldo de la caña, el jugo de la caña para el perol. Entonces ya en el perol solo se necesitaba 1 o 2 personas a lo sumo, pichachando, o sea, manteniendo la temperatura hasta que se convirtiera en miel. Entonces todos los demás trabajadores ya habían hecho su trabajo, ya habían terminado la caña, ya habían jalado leña, ya estaban un poquito libres. Entonces era cuando se sentaban en el bagazal, se tomaban su vasito de chicha, y bueno, y por ahí comenzaban las conversaciones, ¿verdad? Pero la misma transformación de la que vos hablabas es que cuando se escribe, pues ya no se cuenta con esos ademanes, con los gestos, con las inflexiones de voz. Entonces, el escritor es el que debe aplicar las respectivas técnicas para que esa historia se vuelva atractiva, ¿verdad? Sí, exacto. Entonces ya a la hora de pasar esa tradición oral a lo escrito, ya se va como si dijéramos puliendo el lenguaje.
Entonces hay términos que usa el cuentacuentos que no, ya no se usan en la escritura. Son regionalismos o es muy propio del personaje que está contando. Entonces hay que darle una como traducción para que los lectores puedan comprender mejor ese cuento. Entonces, mira, la literatura oral es muy bonita, vos, es un amplio campo. ¿No? Hay estudios a nivel mundial, personajes que han investigado mucho sobre la literatura oral, han escrito libros, han traducidos a varios idiomas y así han llegado incluso a nuestro país. Entonces, y acordémonos que hace poco estuvo en Guatemala el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa. ¿Y qué hizo Mario Vargas Llosa? Fue a Zacapa, donde hay un grupo que se ha especializado, digamos, o gente que ha tenido esa tradición oral viva, se ha reunido en la asociación que se llama ASCA, y entonces fue a recoger la información Mario Vargas Llosa, interesado en esa tradición oral, porque qué valor, qué sustancia, qué corazón ha de encontrar él en esa tradición oral, ¿verdad? Y fíjate que... De donde viene todo. Exacto. Como que ya viene siendo lo poco que viene quedando, decía Mario Vargas Llosa en su artículo que publicó después. Y hemos tenido oportunidad de estar cuando los de ASCA cuentan sus historias. Y en una ocasión tuvimos un congreso de la universidad y pues para clausurar llegaron los de Zacapa a contarnos historias. Fíjate que sin exagerar, pero uno de los personajes que contó su historia de la gata negra, como que es el título, nos tuvo por espacio de 2 horas, en el que te digo, yo pasé como que hasta sin respirar. O sea, una capacidad verbal para contar y para llevarnos por el camino toda la historia. Toda la narración. Sí, que si lo escribiéramos tendríamos que reducir esas 2 horas a un par de páginas de libro. Ajá. Entonces ya no nos queda igual lo escrito que lo oral. Bueno, vamos a agradecer a todas las amigas y amigos que se van prendiendo, que nos van acompañando ahí. Leo de Soulas, María Consuelo Castillo Carrera, Efrin González, Juan Calles, Care Pineda, Claudia Verónica Sánchez también está ahí acompañándonos. Vamos a tratar de mover acá. Guillermo Durán, ¿cómo estamos? Arturo Serna. La oralidad es el tesoro de la idiosincrasia de nuestros pueblos, dice Arturo. Hay una diversidad de historias, cuentos, leyendas, anécdotas que han sido transmitidos de generación en generación a través de los tiempos. Así es, todo este material histórico tiene la particularidad que no se conoce quién o quiénes son los autores. Ajá. Y muchos escritores lo que han hecho es adaptar y de alguna manera alterar con otras aristas los argumentos originales y publican esos cuentos, por ejemplo, como suyos y no hacen la aclaración que pertenecen a nuestra oralidad. Tenés razón, fíjate, nosotros sí lo hicimos en este libro. Decimos que lo recogimos de la tradición oral de nuestros pueblos, ¿verdad? Nosotros somos los autores como escritores nada más de esas historias que la gente ya se sabía en los lugares. Jacqueline Nistal, con todo, dice. Gracias, Jacqueline. Buena onda a todos que van ahí prendiéndose y que nos van acompañando y que nos van enriqueciendo también de alguna manera lo que vamos acá conversando. Bueno, César, cuando finalmente vos bajaste de la montaña, digámoslo así, es que... Sí. Así se llama, así se dice. Así se tiene que decir, bueno. Incluso lo dicen los montañeses. Los montañeses, ¿verdad? Bueno,
empezando por la delicia de que en una montaña pues no había contaminación, no la hay, No la hay todavía. ¿verdad? Aunque ahí a Churichán ya llegan ahora, llegó la civilización por fin, ya hay luz eléctrica, ya llegan carros, pero antes nada. Más bien en mulas se subía, ¿verdad? Sí, sí. Muchas mujeres subían en mula. Bueno, contanos, cuando bajaste de la montaña, comenzaste tus estudios, de alguna manera fuiste teniendo contacto con los libros. Hacenos una breve referencia de eso y que menciones algunos títulos de los libros primeros que tuviste entre tus manos y que saboreaste. Pues fíjate que tuve la suerte de estudiar en el colegio Santa María, en Jocotán, precisamente de la misión belga. Y allí pues había una biblioteca. Íbamos a hojear los libros, porque a hojearlos, pero sí leíamos algunos párrafos. Me recuerdo de las 1001 noches, pero no se me olvida el ternerito andariego. El El ternerito andariego era un cuento que yo lo leí y lo releí y lo volví a leer. ¿No te acuerdas del autor? No me recuerdo del autor. Era parte de un libro de cuentos. Los perros de San Bernardo, en fin. Pero hubo un libro que decía La isla del tesoro. Y yo tomé ese libro en la primaria, lo leí un poquito, fui pasando las páginas y llegué al final, pero sin leerlo. Y entonces lo devolví. La isla del tesoro. Sí, destino. Después me fui a estudiar a la Alameda. Chimaltenango. En Chimaltenango. Ahí en Chimaltenango, en la Alameda, en la Pedro Molina, había una biblioteca enorme. Entonces comencé a ver los títulos en la biblioteca y estaba ahí otra vez La isla del tesoro. Entonces dije yo, vaya coincidencia. si no lo leí en la primaria, hoy sí lo leo. Ese libro como que te estaba buscando a vos. Él me estaba buscando a mí. Total es que lo saqué de la biblioteca. Y en la Alameda teníamos... Vos eras interno ahí. Interno, estábamos estudiabas como interno. Todo el día y noche. Ajá. Entonces teníamos lo rico del bosque de la Alameda. Entonces yo tenía mi palo de un cipresón viejo que ya tenía marcado, donde yo me llegaba a sentar todas las tardes a leer. Pues ahí comencé a leer La isla del tesoro de nuevo. Supongo que la edad ya había cambiado. Entonces La isla del tesoro me metió tanto que yo saltaba sobre el libro leyéndolo. Después de que terminé de leerlo, me quedó ese sentir de querer más. Y otra vez a la biblioteca y empecé con la Odisea, con la Ilíada, con la Eneida, con toda esta literatura griega y romana. Y me fui metiendo en ese mundo de la literatura clásica. De tal manera que yo podía leer, llegué al momento donde yo podía leer un libro de filosofía y uno de literatura, fuera de clases. Entonces te podría decir que leí, por ejemplo, La República en filosofía, La República de Platón, Descartes, El discurso del método, pero esa filosofía con la literatura me daba un mundo de reflexiones, un mundo que solo yo lo vivía al pie de aquel árbol. Después, cuando salí de la Alameda, pues para decirte que en la biblioteca tenía una prensa así de vales, de libros que sacaba, pero que después ya me dijo la bibliotecaria... ¿Prensa de vales solo tuyos? Son míos. Que al final me dijo la bibliotecaria, mire, mejor ya no haga vales, solo llévese los libros. Deje el que terminó de leer y se lleva otro. Entonces yo tenía uno de filosofía y uno de literatura. Cuando salí de la Alameda, yo ya sabía qué carrera iba a seguir en la universidad, ya no necesitaba el vocacional. Directamente a buscar el departamento de letras y a estudiar literatura. Entonces ahí era una cosa tan sabrosa porque en cada curso pues teníamos una lista de obras literarias que leer y que analizar. Hay algunas en la mente que las disfrutamos, como Wolfgang Goethe con las cartas del joven Werther, ¿verdad? Es una obra que se me quedó en la mente. Hemos leído toda la literatura española, el Buscón,
Marianela, la tía Tula. O sea, esas obras las disfrutamos en el departamento de letras también. Y así pues todo eso va dando un resultado, vamos. Un resultado que son los libros. Llega el momento donde uno tiene tantas ideas, tantas cosas que quisiera expresar y que los libros son su único medio para hacerlo. Vaya, ¿y tus tanitos entonces con la escritura? Mis tanitos, el primero fue Cuentecitos de Churischán. Precisamente de allá. Estos cuentos, precisamente de Churischán. Los cuentos no son de la tradición oral de Churischán, esos yo me los inventé. Entonces, yo los crié con personajes de Churischán, con las circunstancias de vida de Churischán. Una Churischán que todavía no tenía nada de la civilización, no había ni escuela primaria, por eso Un lugar virgen. Totalmente, éramos con una inocencia bárbara, no había televisión. La primera televisión que yo vi fue cuando llegué al Santa María a los 8 años. Y quiero contar una anécdota también que después fuimos descubriendo, cuando ya teníamos amistad con el poeta Gustavo Bracamonte, que nos habíamos encontrado, nos identificamos, comenzamos a departir, fuimos descubriendo que la mamá de Gustavo Bracamonte había llegado como maestra a Churischán, allá a la montaña, y había sido maestra de nuestras mamás, que eran las hijas del patrón que aparece acá en esta novela. El personaje principal. El personaje principal. Interesantísimo, ¿verdad? Pues bueno, entonces los primeros textos. ¿Dónde comenzaste a escribir estos cuentos? Estos cuentos ya los escribí aquí en la capital, ya estando en la capital, estando en la universidad. Yo creo que incluso ya habiendo salido, porque este fue publicado en 2004. Ajá. Y yo salí de la universidad en 96. Entonces, en 2003 fue publicado este, en 2004 fue publicado este, y en 2005 Realismo Trágico, que ya la universidad también lo publicó. Este ya fue como una cosa más técnica, ya fue más estudiada por la universidad, el consejo editorial, y hasta que lo aprueban y lo publican. Fue una cosa que me llenó de gran alegría. El tercer tango es la novela. Es mi primer novela. Me estoy fascinado con ella. Está estructurada en 3 partes. Yo no sé si vamos a hablar de la novela. Sí, vamos a entrar después en ella. Bueno, entonces quizás podemos hablar un poquito de ella, entonces, que es el tercer tango. Excelente. Ahora, ¿cuánto tenés como inédito? ¿Qué hay en la computadora y en algunos papelitos por ahí extraviados, tal vez? Sí, fíjate que está el libro de cuentos de la tradición oral, como te digo. Aprovechando para contestarle a la persona que escribió algo ahí, Arturo. Sí, precisamente eso, de explicar que los cuentos que están aquí no son míos ni son de mi papá, solo los contábamos en la tradición oral, pero le hacemos digamos, un pequeño estudio como ambientación histórica al cuento antes de escribirlo. Por ponerte un ejemplo, tenemos aquí El león y el conejo, de la tradición oral. Entonces le hemos hecho una investigación a este cuento en su recorrido histórico. No me digas. Y entonces, por ejemplo, hemos descubierto que este cuento del león y el conejo es de la tradición oral hindú. Y que estos cuentos hindúes, o sea, ¿Cómo llegaron acá? ¿Cómo llegaron aquí? Dice, a través de los viajeros, los misioneros, los comerciantes, o hechos históricos como las cruzadas. Qué excelente. No sé si se podrá ver acá. A ver si se logra cómo lo ver vas estructurando. De este lado está la explicación teórica, el origen de este cuento. Exacto. Y así de cada uno de los así cuentos. de cada uno de los cuentos. Y luego ya el cuento como nos lo contó mi papá. Súper, este libro lo vamos a esperar. ¿Ya le pusiste título? Todavía no. Ya, Papá cuenta cuentos. Papá cuenta cuentos. Sí, Papá cuenta cuentos. Qué nítido, fíjate vos, te felicito. Al final tiene un apéndice
un apéndice que habla... Esta es una primicia que te estás tirando aquí por Letras en Directo. Exacto, cuando todavía te cargo aquí mis hojas. Y todavía le vas a todavía le hago correcciones. El apéndice es un desarrollo de la literatura oral, un poco como que mundial, pero luego ya aterrizando en el área de Chortí, Honduras, Jocotán, Chiquimula, Zacapa, Izabal, toda esa área, que es el área, digamos, que envuelve las circunstancias vitales de mi papá, de donde él también aprendió esos cuentos y era lo que nos contaba a nosotros en la cocina o donde nos encontrara en el patio de la casa. Excelente, pero mira, y de poesía, ¿cómo andas? ¿Cuánto? No, poesía no has publicado en ningún libro, no he publicado, pero sé que tenés un buen grupo amontonado por ahí, ¿o pues no? Fíjate que en mi computadora habrá unos, ¿qué te digo? Unos 50, 60 poemas. Ya hay más de un libro ahí. Yo digo, no sé si tendrán una temática en sí, porque cuando yo escribo solamente me surge una idea, un leitmotiv, se llama en literatura, y de ese motivo pues, yo escribo un poema. Entonces, ves un perro levantando la pata en un palo ahí y te inspira. Por ejemplo, aquí tengo uno de Amatitlán, un viaje que hicimos de paseo allá, se me ocurrió escribirlo y se me ocurrió pues una cuestión. Bien, hacenos un favor. Escogé dos de los que creas vos, que estos me quedaron pero preciosos, ajá. Bueno. Y nos los decís acá, nos los lees, por favor. Va. Este es uno de los últimos que escribí, que se llama Hay poetas que son poetas. A ver, dice, hay poetas que son poetas. Arrancan poesía a un mínimo objeto y la vierten en la tinaja de la lengua. Entonces las aladas palabras pueblan los cielos y pueblan los pueblos mientras dan forma legítima al pensamiento. Por eso las mentes limpias y enteramente libres abrevan en las fuentes de los altos espíritus. Hay poetas que son poetas. Si ven en la pupila el color de los girasoles y en la piel la tersura de la primera luz después de la noche, si ven unos pies tan delicados que dan ganas de besarlos y unas manos que al abrirse muestran las joyas con que se lucen, si ven por casualidad un cuerpo de sensual sirena, sabrán sin duda desgajar un poema a la poesía para entregarle un collar de versos a la mujer. Hay poetas que son poetas. Cuando así las tempestades de los esbirros y los malvados enturbian la virtuosa vida de la gente, cuando exprimen con un puño la sangre de las inocencias y pisotean el progreso al que el pueblo tiene derecho, cuando las manos impías derriban de tajo la noble naturaleza y esta bola de cristal trastumba y agoniza, los poetas sabrán pulsar el coraje desde el corazón para herirles en el alma. Hay poetas que son poetas. Cantan al amor, a la música, a la virtud, a lo visible y a lo invisible. Pintan con estrofas bellas el mismísimo demonio y hasta pueden derribar con puñetazos de párrafos la encumbrada vanidad. Logran que del defecto nazca el llanto para que florezca la libertad. Pueden desmadejar la confusión del pensamiento ignorante para transfigurarlo en la luminaria plena, en el verso. Hay poetas que son poetas. Atropos arrebata la vida en un inmaterial segundo y dicen que va con su guadaña al hombro, lista y determinada a cumplir su destino. No importa, todo cuanto respira y vive la espera. Y cuando caiga la noche más negra que la negrura misma, en el fondo de esta alma tan pequeña, tan sutil y frágil, el poeta sabrá hilvanar versos con celajes horizontales para aliviar la ascensión. Hay poetas que son poetas. Yo quisiera ser poeta. Yo quisiera ser poeta solo. Yo quisiera ser poeta solo para ser feliz. Bonito. Vamos a otro. A otro.
Este me gusta. Es pequeño. Se llama Por ella. Por ella. No, yo creo que es una canción así. Vamos a ver. De Roberto Carlos. Por ella soy poeta de la vida. Por ella he tallado con lenguaje de barro y con manos delicadas de alfarero el gran poema de Dios, la vida. Por ella he visto la luna llena y el beso del sol al amanecer. Llevo a los planes aquí en el corazón y a mi amada Churichán en el alma. Soy guayaba, caña y panela, canto de ciguamontas y chorchas. Soy el agua clara del Chayanón. Y ella va conmigo, de mi brazo, saltando en los girasoles como la corriente, en mis opalinas tardes de octubre. La poesía, como Dios, está en el corazón. Perfecto. Bien. Vamos a irnos ahora. Ha llegado el momento de abordar esta novela que, reitero, es importante, es valiosa. Los aspectos históricos, las acciones que se desarrollan y los escenarios y todo son ricos en información y en calidad. Como ya pudimos filtrar antecedentes, la obra, como es de esperar, tiene un orden lógico y se arranca presentando todo el escenario, e incluso aquí he señalado yo una parte donde se detallan las labores campesinas. Es muy rico darse cuenta cómo realmente vive un campesino, la actividad cotidiana que tiene. Entonces, por favor, desde acá, mira, hasta acá. El patrón había ordenado el trabajo desde el día anterior. Quedó repartido entre sus hijos y los mozos, por igual. Imposible dejar de lado un solo detalle. Cortar caña desde hoy. Jalarla para el trapiche en la tarde. Mañana debemos comenzar sin falta. Hay que lavar el perol, los moldes y las pichachas. Ordeñar las vacas. Traer leña para la casa. Encerrar los chivos en las tardes. Arreglar el alambre en el zanjonón porque algún indio lo cortó a filazos. Pasar todo el ganado del potrero de los frijolares al del Chayanón para llevarle cogollos de caña por las tardes. Darle agua y sal. Jalar la leña de la cumbre para el trapiche. Cuidado con poner mucha carga a las bestias, deben calcular. Andrés García y Chepe van a moler. Dejar prensadas las burras desde hoy, si no van a tener que levantarse más temprano. Deben uncir los bueyes cuando en la madrugada salga el lucero. El primer perol debe salir al mediodía y el segundo con la noche. La voz del patrón era enérgica. Un haz de luna brilla aún cerca del arado. El hornero y Modesto remueven las llamas con sus trancas de chaperna bañados en sudor. El horno debe estar al rojo vivo para el primer perol. Los moledores, uno a cada lado del trapiche, trabajan concentrados en resquebrajar la caña. Cierran los ojos al chisguetearles el jugo en la cara. Retuercen el bagazo y lo empujan de nuevo. Vuelta y vuelta, vuelta y más vuelta. ¡Arre, güeycito! ¡Vamos, güeycito! Grita el arriador. Los bueyes con el yugo en la cerviz siembran sus cascos y estiran sus trompas. ¿Cómo les tiembla la quijada a la resistencia del trapiche? Mueven la mijarra y esta los molinillos. El buey de adentro afloja o tensa el tiro. Pobres animales, hasta la baba les chorrea del hocico. Los tres molinillos, empujados por el engranaje, parecen tragarse a sí mismos. Giran y giran mientras mueren la caña cortada en chaflán. El bagazo al pie de la mate huele a fermentado, a melcocha y a guarapo. Ahí están los hombres con las camisas tiesas pegadas al pellejo y con los pantalones lisos de cachaza. Tienen los pies color de tierra, metidos en caites de 3 puntadas. La mugre y el tizne se han pegado a sus cuellos, rostros barbudos y miradas de desvelo, pero ahí
En medio de la agitación y el descuido, a veces son felices. Y en la casa patronal, las mujeres tienen los rostros retostados por las llamas del comal. El trajín es intenso. Marta da vueltas al molino en silencio para moler el maíz mientras su madre ordena el trabajo. El tiempo corre sin detenerse. El desayuno debe estar listo al rayar el alba, porque los muchachos y los mozos amanecen torturados de hambre. ¡Ja! No es para menos el rigor del trabajo. Los trastos, la ropa, la casa, la comida. Esas mujeres ríen, discuten y a veces hasta lloran. Isabel y alguna de sus hijas llegan con la tumbía del desayuno. Los hombres comen sentados en piedras, en los moldes, en los bagazales o en el puro suelo. Era hermoso. ¿Cómo se llama? ¿Cuál era el nombre del patrón? Cecilio. Cecilio Gutiérrez. Sí. El nombre de su esposa, Isabel Guerra. Isabel Guerra. Y Cecilio Gutiérrez. Vale la pena anotar este detalle también, que en esa casona de la finca se llamaba La cumbre de los Isotes. la Cumbre de los Isotes. Isabel Guerra se casó con Cecilio Gutiérrez cuando tenía 14 años, ¿verdad? Así es. ¿Y saben cuántos hijos tuvo mamá Chabelita? 16 hijos. Ya para empezar, en esa casa de esa finca estaban los 16 hijos más los mozos. ¿Qué cantidad de mozos pudo haber tenido? Oh, tenía bastantes, alrededor de unos 15, 20 mozos también. Porque, bueno, mira, la novela está estructurada en 3 partes. La primera parte, Yo te iba a decir que Eso. aparte de Desatados, ¿habías pensado en otros títulos? la cumbre de los Isotes, La Cumbre de los Isotes. la guerra de la libertad. Pudo haberse llamado El Patrón también, ¿verdad? El patrón, pero el patrón me pareció un nombre ya más utilizado en la literatura. Así. O sea, ya es un poco como un lugar común, ¿verdad? Bueno, en esa finca indudablemente había caballos, había muchas reses y una gran extensión de terrenos. Sí, sí. Fíjate que quiero decirte... Cañaverales. Cañaverales, guayabales, Guayabales. roblares. Quiero decirte que la primera parte de la novela trata de que el patrón comienza a cenar. Cuando se junta con su esposa para iniciar su hogar, su vida matrimonial, solamente tiene 50 centavos. 50 Y con esos 50 centavos compra una piedra de moler para que la esposa pueda... Hay que ubicarnos. Primero, decinos, por favor, el marco histórico de esta novela, Desatados. Arranca con eso, que no en tiene 1911, ¿o no? Sí, Cuando nace el Cecilio. nacimiento del personaje, ¿verdad? En 1911. Sí, ajá. Y de ahí se va. Se prolonga porque el patrón pues crece, ¿no? O sea, toda la primera parte es como la vida del patrón. Y se concentra luego en gran parte por los acontecimientos que se suscitan por la reforma agraria de Exacto. Jacobo Arbenz Guzmán. Esa es la segunda parte. Mira, Ya, bueno. esa es la segunda parte de la obra. Ajá. Y es quizá lo más interesante de la obra. Porque cuando Jacobo Arbenz echa a andar la reforma agraria, es cuando llega la policía de Arbenz y llegan a repartir fincas, una finca cafetalera en Tachajá, que pertenecía al patrón. Y uno de sus propios trabajadores, Justo López, se quedó con el potrero del Chayanón. Yo no sé si te desvié un poquito, porque sí ibas un poco por la primera parte, ¿verdad? Donde él, pues tenía 50 centavos, que yo quería ubicarlos un poco en el marco histórico, porque cuando mencionaste los 50 centavos,
es valioso decir que en aquellos tiempos el quetzal, que prácticamente hacía algunos 20 años antes había sido creado y estaba a la par del dólar, de tal manera que un quetzal valía $1, ¿verdad? Entonces 50 centavos también en ese tiempo, o 50 quetzales, Era mucho dinero, era 50 mucho dinero, quetzales. sí, ¿verdad? 50 centavos, pues era poco, pero sí tenía más valor que ahora, ¿no? Porque pues, En 1911, un jornalero ganaba 5 centavos en el día 5 centavos. entre los trabajadores del patrón. El patrón entonces logró hacer toda esa fortuna: potreros, fincas cafetaleras, el potrero El Chayanón, reses, la molienda, A puro a trabajo puro duro. trabajo de él con sus hijos y sus trabajadores. Eso es importante Logró anotar. el comercio con gente de Olopa, a quienes les llevaba el café, les llevaba el dulce en panela. O sea, se hizo compadre de unos personajes negociantes de Olopa. Y así él hizo una fortuna. Llegó a tener 800 quetzales en efectivo ahorrados 800 del quetzales. negocio de las reses. Tenía ganado suficiente en sus ¿Cuánto potreros. valía un chivo? Pues un chivo, unos 5 o 10 quetzales. Ajá. Una vaca parida valía 20 quetzales, alrededor de 20 quetzales. 20 quetzales de una vaca. Ajá. Si uno iba a comprar carne, por 5 centavos le daban lo que alcanzaba a comprar. Era una brazada de carne. Entonces tenías carne para todo el mes. Entonces, él llegó a hacer esa fortuna de manera que llegara a tener 800 quetzales ahorrados. Era el trabajo de toda una vida. Entonces comienza en el mundo esta transformación filosófica y política del socialismo y comunismo. Y se empieza a escuchar Cuba, Fidel Castro y el comunismo, y se empieza a girar esa ideología, ¿no? Entonces, cuando entra Jacobo Arbenz y antes Juan José Arévalo, todos sabemos que fueron 10 años de gloria y de luz para nuestro país, con Sí, porque, todo el progreso que ellos desarrollaron. Partiendo del hecho de que se sabía de las dos dictaduras anteriores. De hecho, en la novela mencionás ya a Estrada Cabrera, ¿verdad? Como que dictadores. cuando nace el protagonista, el patrón, todavía estaba Estrada Cabrera. Sí, Porque ya él estaba estuvo fuera de poder. más de 20 años, 22 ¿verdad? años. Ajá. Después estuvo Ubico, Ubico entonces, con otros 14. ajá, entonces entró la revolución y de ahí entonces desembocamos en, Exacto. en Jacobo Arbenz. La mayoría de los guatemaltecos y los intelectuales guatemaltecos valoramos y apreciamos el trabajo que hizo Juan José Arévalo y Jacobo Arbenz, con todas las reformas que hicieron para el país, que todavía tenemos, el IX, cosas que ellos dejaron en sus gobiernos, ¿no? Fueron 10 años de gloria para el país. Va. Ahora, pero para el patrón no. Ajá. Aquí esto hay que subrayarlo y ponerle mucha atención, porque nosotros como ciudadanos, viendo esta situación política de nuestro país, la situación actual y toda la historia que venimos arrastrando, pues como bien lo ha dicho César, esa revolución y los gobiernos revolucionarios pues trajeron esperanzas a Guatemala. Pero ahora veámoslo desde la mirada de un finquero, de alguien que tenía mucha tierra. ¿Cómo veían ellos lo que estaba ocurriendo cuando empezaron a crear la reforma agraria? Esa es la mirada que aparece aquí. Esa es la mirada que aparece acá. Porque cuando entra entonces Jacobo Arbenz, impulsa la reforma agraria. Y entonces llegan a Churischán, precisamente la policía llega desde San Juan Ermita. Ajá, enviados por el alcalde. Exacto, llega pues, el jefe de la policía de San Juan y otros policías, juntamente con un grupo de personas, seguidoras, digamos, del gobierno, que iban a Churischán con la esperanza de que el gobierno les iba a dar una parte,
terrenito. Comienzan a medir los terrenos que le pertenecían al Entonces patrón. llegan y comienzan a medir una finca cafetalera del patrón en Tachajá, en Laguneta. Comienzan a medir la finca para darle los pedacitos a la gente que les iba acompañando a la policía. Entonces, hay 7 aldeas que están, que se reúnen en ese momento. 7 aldeas. 7 aldeas. Sí, 7 aldeas. Sí. Se reúnen ahí. Se van uniendo, se van en esa montaña. En esa montaña. Porque ellos aprecian mucho a gente como el patrón. Y no solo allí, aquí ya no solo el patrón, sino que en todas las aldeas había gente que tenía una fortuna como el patrón y había trabajo para esas aldeas. Entonces iban a defender a sus patrones. Y había ahí en Laguneta una casa que se llamaba, que era la casa de los liberales. Ahí estaban reunidos y ahí iba llegando toda la gente. Cuando la policía se percató que venía una multitud como encima de ellos, dispararon y dieron muerte a 2 personajes de los que estaban reunidos en la casa liberal. Entonces hay una persecución hasta a una quebrada de toda esta gente de las 7 aldeas con machetes y todo eso. Venían a perseguir a los policías y a la gente que venía con los policías para correrlos, pues, porque estaban midiendo las propiedades de sus patronos. Para expropiar a los patronos. Y para expropiar a los patronos. Y entonces se fueron los alcanzaron en una poza, dicen, en la quebrada de Carrizal, y pues ahí dieron muerte a los policías y algunos de los que iban a acompañar. Mira, quiero preguntarte sobre el término terrateniente. En este caso específico de este patrón, ¿a él se le puede aplicar este término de terrateniente? Fíjate que el terrateniente generalmente tiene tierras incluso ociosas. Ociosas. Ajá. Montañas que no trabaja, pero son de él. Entonces tiene tierra que trabaja y tierra que no trabaja. El terrateniente tiene una inmensidad de tierra que no usa. Entonces, en este caso no, porque él usaba sus 5 potreros, usaba sus fincas cafetaleras, usaba sus corrales, él lo tenía en uso todo. Cosechaba maíz, sembraba maíz suficiente para decirte que había maíz que hasta lo regalaba a sus trabajadores porque él ya no tenía dónde guardarlo en su casa. Es decir, era un hombre de trabajo que había logrado una gran fortuna. Al querérsela dividir, tenía que ponerse contra el gobierno y con una mala visión al gobierno de Arbenz, que incluso ellos dijeron que el comunismo no lo podían aceptar ni en palabras, ni de ningún motivo, de ninguna forma, porque el comunismo hasta les iba a quitar a sus mujeres y no podían decir nada. O sea, tenía una visión totalmente... Y hay una parte en la novela también donde narras esos momentos en que también abusaban porque estuvieron haciendo hasta saqueo dentro de las casas. De mucha gente. Exacto, porque la policía de Jacobo Arbenz no solo llegó una vez, llegó varias veces a buscar a los liberales, a los propietarios. El patrón y junto con otros propietarios tuvieron que huir hacia Honduras, huir a las montañas, esconderse, junto con algunos de sus trabajadores que todavía los apoyaban. Te decía que, por ejemplo, uno de los trabajadores del patrón se llamaba Justo López. Ajá. Este Justo López agarró el terreno del potrero del Chayanó y lo dividió en franjas con cercos de alambre de púas y los circuló los pedacitos para darle un pedacito a los trabajadores del mismo patrón que apoyaban a este Justo. Y dice en la novela que Justo López era un trabajador que se ganaba lo que se comía en el día, pero era trabajador del patrón. Ajá. Con el gobierno de Arbenz se puso en contra del patrón
y divide el potrero del Chayanón y lo reparte. Entonces dice que el patrón llegaba con su caballo ahí y sus mismos trabajadores le salían con los machetes a quererlo, si él daba un paso más después de ese cerco. Y él les decía, no, yo sé que es mi potrero, pero ahora ustedes lo tienen, quédense con él por salvar su vida. Entonces hubo saqueos después. Yo no sé si me vas a hacer la pregunta más adelante, pero... Dale, si lo adelantas no importa. Sí. Luego entra entonces Castillo Armas. Castillo Armas, ajá. Castillo Armas entra por... O sea, Castillo Armas forma parte de ese grupo de los liberacionistas. Exacto. Que a los que se han integrado los patronos, Ajá. ¿verdad? Porque... ¿Cuál es la misión de Castillo Armas? Pues Castillo Armas viene, ahí sí que apoyado por Estados Unidos y a través del embajador Purifoy, que era el embajador de Estados Unidos en Guatemala, que arma una cuestión psicológica en el país de que Castillo Armas venía entrando por Oriente, ya estaba en Esquipula, ya estaba y de hecho llegó hasta Jocotán, Castillo Armas. Ahí llegó mucha gente campesina y toda la gente que apoyaba a los patronos y que apoyaban a Castillo Armas, pues ahí llegaron a Bogotá, ahí les dieron incluso armas, estuvieron apoyándolo. Luego hubo... La misión era derrocar a Jacobo Arbenz para evitar el ingreso del comunismo. O sea, la justificación era... Que Jacobo Arbenz era comunista. Era comunista. Ajá. El patrón murió creyendo que Jacobo Arbenz era comunista. Y dijo, yo a ese comunista no lo puedo ver ni en pintura. Y lo dijo unos momentos, unos meses antes de morir, en la última entrevista que le hice yo por la novela. A ese Jacobo Arbenz, así literalmente, yo no lo puedo ver ni en pintura, porque ese es un comunista. Esa fue la idea que tenía el patrón. Ajá. Entonces entra Castillo Armas y hay un enfrentamiento con fuerzas de Arbenz en el Cerro La Gloria, allá en Chiquimula. Incluso dice que las calles de Chiquimula hubo unos días estaban desiertas porque la gente estaba escondida, estaba huyendo. Hubo enfrentamientos armados ahí entre gente de Castillo Armas y fuerzas de Jacobo Arbenz en el Cerro La Gloria. De hecho, ahí hay un monumento a la liberación, ¿verdad? Mientras una radio que se llamaba Radio Liberación metía lo psicológico que las fuerzas de Castillo Armas venían venciendo a las fuerzas de Jacobo Arbenz y que iban a venir a la capital y ya eso venía. Era una cuestión psicológica hasta que llegó el momento de la renuncia de Jacobo Arbenz. Ya, vamos a detenernos un poquito acá solo para agradecer a Samia Vargas por estar ahí, a Brenda Solís Fon. Brenda dice, qué buena entrevista, información valiosa, saludos paisanos clarineros. Brendita, saludos. Carlos Interiano también se ha unido. Súper, mi estimado poeta. Bueno, yo quiero que saboreemos otra parte de lectura de la novela. Acá, y yo te digo dónde nos detenemos. ¿Dónde nos detenemos? Bueno, el capítulo 6, Fuegos de la Noche. Pasaron 15 días en aparente paz. El ejército esperaba de seguro que los amotinados se descuidaran, o bien, como era posible, no quería aún enfrentarse a las Fuerzas Armadas del coronel Carlos Castillo Armas, apoyadas por la CIA. Pero los hombres de las aldeas seguían huyendo en las montañas. Buscábamos los montes más espesos y pasábamos todo el santo día metidos en ellos. O sea, los patronos, después de enfrentamientos, de algunos muertos, como llegaba la policía y llegó el ejército también y los andaban buscando, ahí ya están ocurriendo los saqueos, ellos andan huyendo, ¿verdad? Escondidos en el monte. Porque sus casas están solas. Ajá. La ventaja es que todavía no le hacían daño a las mujeres, ni a los niños, ni a los ancianos. Y ellos mantenían la resistencia
para evitar la expropiación y esperando la llegada de Castillo Armas. De que Castillo Armas tomara el poder. Ajá. Sigamos. Y por las noches cortábamos ramas verdes para hacer colchones en medio de los peñascos o en alguna cueva, si encontrábamos. Y ahí dormíamos. ¿Verdad, tío Cecilio? Respondió Modesto. Esos días fueron días perros, Bosmoto. Llegábamos a las casas para comer lo más rápido que pudiéramos. Las mujeres tenían que tener todo listo y salíamos para seguir huyendo. No teníamos paz en ningún lugar. Lo que pasa es que teníamos miedo de que la policía del gobierno comunista de Arbenz nos matara. Y todo por nuestras propias tierras. Bueno, yo más bien por las tierras suyas, porque las mías apenas eran unos pedacitos ahí en Churichán, recordó Modesto. Aquel silencio que había en los montes, aquellas tardes cuando cantaban los gallos en los patios de las casas. No creas, Bosmoto, yo también tenía miedo. Tenía miedo por la Isabel y por los patojos. Si el ejército regresaba, ¿qué cosas no podrían suceder? Dijo el patrón. Sí, la verdad es que no hay como andar uno libre. Tan agradable que es poder silbar por los caminos o pegar un grito en el roblar. Pero en esos tiempos el ruido más pequeño era como entregarse a la muerte. Reflexionó Modesto. Ese año no hubo cosechas. Las milpas se perdieron porque nadie pudo desherbarlas ni aporcarlas. Hubo una gran escasez y por lo mismo mucha gente pasó grandes hambres. Yo ya no pude contratar mozos porque ya no querían trabajar. Decían que el gobierno les iba a dar sus tierras. Y aquellos que quizás sí podían sembrarme mi milpa, no quisieron porque los otros los amenazaban con matarlos porque decían que eran liberales. El patrón tenía la mirada fija. Ahí estamos. Súper. ¿Qué otros eventos procedieron a la repartición de tierras, verdad? Ingresó Castillo Armas, que ya estabas contando. Hay otro texto acá. Te voy a pedir este texto. Pedro era uno de los hijos del patrón. Escuchemos lo que pensaba o decía Pedro. Pedro, el primogénito, va también, se llama el capítulo 9, de la segunda parte. Ahora que por fin reventó la cosa, me voy a ir a echarles plomo a esos comunistas ladrones. Era el hijo del patrón. Como mi papá se fue para Santo Domingo, esto era en Honduras, junto con el gran gentío que salió de Churichán para apoyar a Castillo Armas, pues se fueron a Honduras para apoyarlo desde allá, y no quiso llevarse a ninguno de nosotros, porque dice que todavía somos muy mocosos, pues no va a darse cuenta de que yo me fui para Jocotán. Y si él llega allí, estoy seguro que entre tanta gente no me va a encontrar en ningún lado. Hoy sí que me voy a quitar la gana, porque ese viejo de mi papá me tiene como todos los demonios. Solo porque yo le compré un chivito a mi primo Manuel en 11 quetzales, que hasta le quedé debiendo 2, él se puso para morongazos porque lo eché en su potrero junto con sus vacas, como si mi pobre animalito iba a dejar sin hartarse a las demás reses. Por eso, si me toca ir a la guerra, me voy a echar penca como los hombres. Salgo hoy mismito para Jocotán, porque dicen que el coronel Carlos Castillo Armas viene entrando por Copán Ruinas, en Honduras, y yo tengo ganas de ver quién es ese señor. Calidad. ¿Qué más puedes agregar? Porque ya vamos a ir Vamos a terminar. Bueno. Mira, alguien está ya en la puerta, que tenemos que salir, dice. ¿Qué más puedes agregar de la novela? De la novela. La novela, mira, los escritores vamos creando una ideología personal, un estilo personal, una ideología personal, unas ideas personales. Y de cierta manera, mi marco filosófico, mi marco ideológico personal es el realismo trágico. Entonces, todos mis cuentos están relacionados con ese realismo trágico que ha tomado más fuerza después de la guerra, de la Guerra Fría que hubo aquí en estos países. Este realismo trágico ha tomado más fuerza, sobre todo en el cine, un poco en la música y un poco en la literatura.
Yo lo he enfocado el realismo trágico como desde el punto de vista de que digo yo, si a nuestras áreas rurales, si lográramos el progreso, llevar el progreso, llevar el desarrollo a nuestras áreas rurales, a nuestras aldeas, sin que nuestra gente cambie esos principios tan sabrosos que tienen de su originalidad, de su sencillez, su humildad, pero que pudiéramos desarrollar todo el área rural de nuestro país, tendríamos otro país, sería un gran salto. Entonces digo yo en alguna parte de mis libros que hay cientos de miles de personas hundidas en analfabetismo, en miseria, en pobreza, falta de educación, falta de desarrollo económico, desarrollo político, desarrollo social en nuestras aldeas. Y son cantidades enormes. Entonces, bajo ese marco pues, de realismo trágico, yo escribo mi novela. Un poquito para hacer llevar a Churischán como el modelo de esas áreas rurales que debiéramos desarrollar, como que hay más churischanes en todo el país, en toda América Latina hay más churischanes. Hay muchos churischanes. Hay muchos churischanes como macondos. O sea, en este caso Churischán es un macondo guatemalteco. Es un macondo guatemalteco con todas sus necesidades. Quizás más pobre que Macondo todavía. Hay más necesidades en Churischán que en Macondo. Entonces, en ese realismo, que no es un realismo de tragedia o de sangre, quiero yo enfocarlo así, sino como un realismo de gente que necesita desarrollarse, que necesita más educación, más cultura, más economía, pues vivir en otras condiciones, llevar más atención. En ese marco es que pues, yo estoy escribiendo mis libros. Por eso, me parece muy... La novela trata de explicar cómo lo que cuesta ir haciendo una fortuna, cómo el patrón la iba a perder, las guerras de los gobiernos y que olvidan a las verdaderas necesidades del país. Las guerras ideológicas que hubo en nuestros continentes, que más bien fue desangramiento, más bien fue, ahí sí que llevar tantas muertes a nuestros países, olvidándonos de las verdaderas necesidades de nuestros pueblos. Total, bueno, al final el patrón pues muere, ¿verdad? Pero muere y yo digo que... Y se queda todo esto y por eso se llama Desatados. Ajá. Se desata de todas estas cadenas que nos tienen atados, amarrados en el mundo y en la vida. Te tiraste el spoiler. Pero la novela realmente tiene mucha acción y mucha paz. Ese ambiente sosegado que se respira en la montaña con pajarillos, con gente muy amable, con la pureza del lugar, está ahí descrito todo y también todas esas acciones, los enfrentamientos, la gran cantidad de muertes que hubo en ese choque entre estas 7 aldeas, ¿verdad? Y la gente del gobierno, está bien narrado. Así que esta novela es recomendable tenerla, leerla y someterla también a algún foro para discusión, porque como les había dicho, es otra mirada, ¿verdad? Otra mirada distinta de la que ha tenido el ciudadano urbano. En este caso, alguien que había trabajado duro para tener sus propias posesiones, que no fueron arrebatadas a nadie y las tenía productivas, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice uno? ¿Estaba correcto que le llegaran a quitar todo lo que él había acumulado? Dejémoslo ahí. César, te agradezco muchísimo. Tu presencia acá y tus aportes son como un premio para todos nosotros que formamos parte de Letras en Directo. Gracias por haber venido, por
deleitarnos con la literatura, fruto de tu imaginación y de tu experiencia también. De mi trabajo. De tu trabajo. Es un trabajo. Es un trabajo. Es un trabajo. Muchas gracias, Rómulo, por la invitación también. Pues para mí es un gusto estar aquí, compartir letras con nuestra gente y con todos los que son amantes de la literatura, que ven o vemos en la literatura como una herramienta para transformar sociedades, para transformar a nuestros países, ¿verdad? Así de que yo te agradezco también la invitación. Espero que la gente que nos vio, que nos escuchará todavía y que nos está escuchando por ahí, pues que han quedado más satisfechos con lo que aquí expresamos. Lo que expresamos. Gracias, perfecto. Súper. Entonces ahí nos quedamos. Paz y amor. Nos encontramos la próxima vez. Ya está la agenda publicada de los escritores que nos van a acompañar durante el mes de agosto. Hasta la próxima.